alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Adórale a el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo eres exaltado, Señor. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina. Confiesa su nombre, y su nombre es santo y su nombre es santo y su nombre es Te adoramos, Dios. Eres digno de toda gloria, eres digno de toda alabanza, mi Dios. A ti exaltamos tu nombre, Padre. Damos toda gloria a ti, Señor. Damos toda la alabanza a tu nombre. Oh, recibe gloria de tu pueblo, Dios.
Te exaltamos esta tarde, Dios mío. Damos la gloria, la honra, la alabanza a ti, oh Padre. Hasta donde llegue, Señor, este cántico, Padre mío, que haga un pueblo que te alabe, que te glorifique, que te dé la gloria que tú mereces. Tuya la gloria, tuya la alabanza, toda es tuya, oh Dios. No hay nadie como tú, oh Rey. No hay nadie como tú, Señor. Eres digno de gloria. Eres digno de toda adoración. Todos los pueblos te alaben. Todos los pueblos te adoren. Todos los pueblos te den gloria y alabanza. Todos los pueblos, Señor, doblen su rodilla delante de tu presencia y puedan exaltarte y puedan darte toda la gloria que tú mereces, Señor, porque tú eres Rey de Reyes, eres el Señor. Sea la gloria, honor, alabanza y el poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Él es santo, Él es digno de toda alabanza. Adórala ahí en tu casa. Adora y gózate con el Señor. Gózate en su presencia. Aleluya. Deja a un lado la tristeza, deja a un lado todos los problemas y glorifiquemos al Señor. Cambia tu tristeza en alegría. Cámbialo en danza. Cámbialo en gozo por la honra y la gloria del Señor. Aleluya. Adorar al Señor. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Están atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido este hoy. Aflicciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte yo soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré. Cambiaré mi dolor, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo
Señor. Cambiamos todas nuestras necesidades, toda nuestra tristeza. Lo ponemos en tu presencia, Padre. Gloria a Dios. Adoramos al Señor.
Señor. Sí, gloria al Señor. Marcos capítulo 12, verso 28. Y como lo senté, ahora lo voy a volver a parar nomás en reverencia a la palabra. Gracias, hermanos. La palabra del Señor dice, verso 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les habían respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y con todas tus fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque nos permite, Señor, poder compartir. Te ruego, Padre, me des la sabiduría, oh Dios mío, para poder discernir esta palabra, poder transmitirla a mis hermanos. Bendice, Padre, a cada corazón que está en esta mañana. Bendice a cada uno, Dios mío. La honra, la gloria es tuya. Es solamente para ti, oh Dios, a quien exaltamos. Gracias, papá. Amén. Puede sentarse, hermano, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo han estado? Espero que bien, ¿verdad? Mira, hoy hay más. Parece que la semana pasada se habían ido de vacaciones, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bueno. Estaban celebrando el Día del Padre. Gloria a Dios. Bien, hoy esta hermosa mañana óigame, estábamos hablando nosotros con los demás ministros y decíamos, oye, ¿cómo nos hemos acostumbrado, ¿verdad?, a un culto de 1 hora? Media hora de alabanza, media hora de predicación y vámonos. Pareciera que nos vamos acostumbrando a un sistema, gloria a Dios, pero esperamos, ¿verdad?, que eso no nos quite el gozo ni nos quite, amén, la alegría de ser cristianos. Tenemos que aprender a gozarnos en todo momento y estar alegres en todo momento. ¿Cuántos están alegres? ¿Hasta algún alegre aquí? Bien, hoy esta hermosa mañana quiero hablar acerca de algo que sucedió estando Jesús iba entrando a Jerusalén. Y si usted va conmigo y si tiene Biblia y se va hacia atrás, va a ver en el capítulo 11 donde Jesucristo va entrando, donde dice la entrada triunfal a Jerusalén. Va entrando Jesucristo a Jerusalén y una de las primeras cosas que hace varias cosas en el camino. En el versículo 12 del capítulo 11, Jesucristo pasa por donde está una higuera. Dice al día siguiente, dice, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba higos en ella. Pero cuando llegó a ella no halló nada sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás vuelvas a dar fruto. Dice, y lo oyeron los discípulos, pero se callaron. La higuera después se secó y toda la cosa. Y después va usted al capítulo 11, verso 20, donde se seca, el capítulo 15, capítulo 11, verso 15, donde entra al templo y empieza a purificar el templo, que saca a todos los vendedores y toda la gente que hay ahí. Y en el versículo 20 del capítulo 11, usted mira que la higuera es maldecida y se seca. Entonces, ya en el capítulo 11, verso 27, ya la gente está preguntando, porque Jesús vuelve a entrar al templo, y empieza la gente a preguntarse, ¿y qué autoridad hace todas estas cosas? Viene, maldice la higuera, que nadie más coma su fruto, se seca la higuera,
viene a limpiar el templo y viene hablando con autoridad, viene regañando a medio mundo. La gente, y empiezan los fariseos, los saduceos, los herodianos, gente de las religiones de aquellos tiempos, y los escribas, la gente que andaba buscando una manera de acusarle de algo que él hiciera mal para poder acusarle ante el Sanedrín, o sea, ante los sacerdotes de mayor rango, en alguna blasfemia que él pudiera decir. Y empiezan a ver todo lo que Jesucristo hace. Y empiezan a preguntarse ellos, ¿quién es este? Habla con autoridad. No se le encuentra nada malo en él. Aparte viene, se mete al templo como que es su casa. Y la verdad pues era la casa de él, ¿no? Se mete al templo como que tiene autoridad, como que es su casa. Echa a todo el mundo afuera. Nadie le dice nada. Y la gente se empieza a preguntar, ¿cuál es la autoridad? Y en el verso 27 del capítulo 11, y usted vieron un encabezado que dice la autoridad de Jesús. No sé si su Biblia lo tiene. Volvieron entonces a Jerusalén y andaban, dice, y andando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? O sea, ya no les bastó, sino que dijeron, oye, vamos a parar a este hombre, vamos a parar a este Jesús. Porque está actuando como que si todo fuera de él. Y le mandaron el comité grande del Sanedrín, por decirlo así, o sea, del templo. Y le mandaron los escribas, dice, los sacerdotes, dice, para preguntarle, ¿qué pasa? ¿Por qué haces esto? Tratando de pararlo. Y en medio de todo aquello, los primeros que llegan, en el capítulo 12, llegan los fariseos. Los fariseos eran, el fundamento de los fariseos, quizás usted ha oído hablar de los fariseos. Los fariseos eran personas que tenían conocimiento de la ley, tenían influencia política y tenían influencia en la religión, tenían influencia en el pueblo. Los fariseos eran conocedores de la ley y su fundamento de los fariseos eran los 10 mandamientos. Tenían como base la ley que Dios le había dado a Moisés. Pero de los 10 mandamientos, estos habían hecho, en su creencia, en su autoridad que ellos decían tener, habían hecho 613 mandamientos de los 10 mandamientos que Dios le había dado desde la ley de Moisés. Creían en la resurrección, en la resurrección de los muertos. Y estos se peleaban con los saduceos y con las demás religiones, porque ellos se creían la crema y la nata por el conocimiento que tenían y por ser personas que estaban bien apegados en lo político y en lo religioso. Entonces estos llegan y lo primero que ellos hacen, dice ella, la autoridad aquí la tenemos nosotros. ¿Por qué tú estás haciendo las cosas de esta manera? Si estos están aquí porque nosotros les dimos autoridad de que estén vendiendo en el templo. Y empiezan a como decir aquí nosotros somos los que mandamos. ¿Okay? Tanto se tomaban en serio ellos, que ellos eran los que mandaban, que habían torcido todas las leyes y habían hecho más leyes de las que Dios le había dado al pueblo. Ellos las habían hecho 613 leyes que Dios nunca le dio al pueblo, sino que ellos las habían hecho, basado aparentemente en el Torah, o sea, en las leyes que Dios le dio a Moisés. Y entonces ellos hicieron más leyes porque se creían que eran capaces de ellos poder manipular la palabra y poder ser ellos la autoridad que dijera qué era lo que la gente podía hacer y lo que la gente no podía hacer. Y se acercan con Jesús con autoridad a decirle, ¿por qué haces esto? ¿Con qué autoridad haces esto? Mas Jesús, en el verso 15, dice, mas Jesús, percibiendo la hipocresía, está bueno. Dice, mas Jesús, dice, percibiendo la hipocresía con la cual ellos estaban preguntando. La palabra percibir, dice, traducido, quiere decir adquirir el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Se lo voy a leer otra vez. ¿Qué es percibir? Percibir
es adquirir el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Lo que quiere decir esta palabra es que Jesucristo, antes de que los fariseos le dijeran las cosas, Él percibió en su rostro, en sus actitudes, en su forma como se acercaron a Él, y al después ellos hablar, percibió que las palabras, las preguntas que le estaban haciendo no era por querer saber, tener un conocimiento, sino simplemente por atacarle y por querer ver en qué podían acusarle. Él percibió a través de lo que ellos podían transmitir, a través de los sentidos, a través de lo que ellos expresaban, qué era la intención genuina de que los fariseos al acercarse a Él. Se les olvidó a los fariseos que Jesucristo es Dios y que escudriña lo más profundo del corazón, que conoce los pensamientos incluso antes de que nosotros hablemos. Él ya sabe lo que vamos a hablar. Pero se les olvidó en todo el conocimiento que ellos tenían y todo lo que ellos conocían los había turbado tanto, que conocían tanta palabra que no les permitió el conocimiento reconocer quién era el que estaba enfrente de ellos, que era Jesucristo. Cuando el corazón se entorpece por el conocimiento, no nos permite ver la presencia de Dios. Y esto es lo que le pasaba a los fariseos. Tenían tanto conocimiento, pero el problema de todos ellos en realidad era que habían torcido toda la palabra de Dios y lo puro de Dios. Y era un problema que venía desde el principio. El problema que venía desde el principio con el pueblo es que el pueblo acataba la ley por conveniencia, pero nunca pudieron amar al Dios que les había dado la ley. Ese era todo el problema. El problema era que amaban más la ley que amar a Dios. Se llevaban por un reglamento, por una ley, la cual no les producía vida, simplemente les producía un legalismo en el cual amarraban a la misma gente en leyes que ni ellos mismos podían cumplir. Las leyes, cuando se tratan de cumplir, los reglamentos de Dios, cuando se tratan de cumplir por pura conveniencia o por pura religión, se vuelven carga en la vida de las personas. Pero cuando nosotros tratamos de llevar y trabajamos en llevar los reglamentos y los mandamientos de Dios porque le amamos a Él, se convierten en un deleite del cristiano poder servir a Dios y hacer lo que Él pide que hagamos. ¿Cuándo es que se vuelve una carga para el cristiano ser cristiano? La carga del cristiano es pesada cuando el cristiano trata de ser cristiano y obedecer a Dios en sus propias fuerzas. Por eso que la palabra dice, dame, hijo mío, tu corazón. Porque cuando el corazón se le entrega a Dios, entonces Dios empieza a obrar de una manera en la cual te da la sabiduría y las fuerzas y el conocimiento para que su palabra sea una delicia a nuestras vidas. ¿Cuántos se deleitan en la palabra de Dios? El obedecer a Dios no es una carga para el cristiano. El obedecer a Dios es algo tan hermoso en el cual tú te deleitas y decir, Señor, te puedo servir, te puedo agradar, puedo andar en santidad, puedo andar en tus caminos sin necesidad, ¿verdad?, de que sea una carga. Es un deleite poder hacer las cosas para ti. Pero los fariseos tenían aquello. Entonces se les olvidó a los fariseos. Jeremías 17 de ellas dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Percibió la hipocresía, la intención con la que se acercaron a Él. Después de esto llegan los que son los saduceos. Y los saduceos era otra religión que había ahí, ¿verdad? Y estos también se creían muy buenos. Pero estos no creían, a diferencia de los fariseos, no creían en la resurrección. Y ese era el pique que tenían estos, ¿verdad? Ese era entre los saduceos y los fariseos. Pero se habían unido con el propósito de querer derrocar a Jesús. Querían encontrar algo malo en Jesús. Entonces los fariseos y los saduceos andaban ahí revueltos. Ya no, el proyecto ya no era entre ellos mismos, sino que ahora era querer quitar a Jesús de en medio. Miraban sus intereses propios. En Jesús miraban una amenaza en contra de sus propios intereses. Ahora los saduceos, estos no creían en la resurrección y se creían los más justos y rectos.
¿Por qué se creían de los más justos y rectos? Porque los saduceos eran descendientes de los sacerdotes. Entonces, por ser descendientes de los sacerdotes, estos se creían la mera crema y nata de lo que es la religión, ¿verdad? Pero tenían un problema también en sus vidas, que tampoco amaban a Dios. Seguían teniendo conocimiento. También seguían ellos, ¿verdad? Tenían la ley y sabían la ley de Moisés. Pero aparte de conocer la ley de Moisés, estos se acercan con Jesús y tratan de hacerle también preguntas en las cuales quieren agarrar a Jesús en algo, en un error o en algo ahí. Y cuando le hacen la pregunta a Jesucristo acerca de aquella mujer que se muere y que se casó con los 7 hermanos y que no dejó descendencia y que quién va a ser el esposo de ella cuando lleguen al cielo y todo aquello, ¿no? Y Jesús les dice algo bien tremendo. Si usted lo quiere leer conmigo, está en el capítulo 11, verso 24, si no me equivoco. A ver, espere. Dice. A ver. No, 12, perdón, 12:24. En el 12:24, entonces Jesús respondiendo le dijo, no erréis, fíjense lo que dice Jesús, no erráis por esto. Dice, la pregunta, no erráis por la pregunta. ¿Qué quiere decir la palabra errar? Quiero pararme ahí primero. Errar significa extraviar, engañar, no hacer lo correcto, no aceptar lo bueno, no aceptar lo recto, sino cometer un error. Eso quiere decir errar. Entonces Jesús les dice a ellos, fíjense el versículo 14, dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, o sea, no erráis por lo que me preguntas. Está bien la pregunta, no si la quieres hacer, es válida. Dice, por esto, dice, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Dice, no ignoras, dice, no erráis por la pregunta. Dice, por la razón por la que vosotros erráis y por la cual haces este tipo de preguntas. Dice, es porque ignoras, dice, las escrituras e ignoras el poder de Dios. O sea, tienes el conocimiento, tienes una línea de descendencia de sacerdotes. Dice, pero aún con todo, eres un ignorante. Ignoras lo que en realidad la palabra de Dios dice. Dios es el Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac. Dios es un Dios de vivos. Eso es lo que Jesucristo le responde. Y le dice, Dios, en verso 27, Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Pero en lo que me quiero concentrar es que erráis, no quieres aceptar lo bueno, que es lo que significa errar. Te estás extraviando, te estás engañando a ti mismo porque no quieres hacer lo correcto. O sea, voluntariamente, aunque conoces, aunque tienes una descendencia sacerdotal, ignoras las cosas, ignoras el poder de Dios de una manera a propósito. Porque estás errando, te estás extraviando, te estás engañando a ti mismo y al ignorar, al errar en el conocimiento de la palabra de Dios tampoco puedes ver el poder y conocer el poder de Dios. ¿Cómo ve? Escrito está, pero no lo quieres entender, le dijo en otras palabras. O sea, está escrito, pero le estás traduciendo a tu manera. No lo quieres entender. Pero también los saduceos vienen de las generaciones que tampoco quisieron amar a Dios. Y amaron más la ley y amaron más los estatutos bíblicos más que amar a Dios de la ley. Más que amar al Dios de los mandamientos. Eran capaces de querer someterse a la ley, someterse a todas las cosas que la ley decía,
pero no eran capaces de doblegar su amor a Dios. No eran capaces de amar a Dios. El mismo problema que los saduceos, que los fariseos. Ellos trastornaron toda la palabra de Dios a su conveniencia, y entre todas esas cosas se les olvidó lo primordial, que es lo que le pregunta el siguiente, ¿verdad? El escriba. Dice: el escriba encargado son los encargados de escribir, de copiar. Son personas instruidas, tenían conocimientos de la ley, eran personas responsables. Dice, como los rabíes. Dice, y ellos eran personas de los cuales transcribían la palabra, de los que escribían la palabra de Dios, los encargaban de traducir la palabra de Dios. Eso se le llamaban los escribas. Eran personas bien facultadas, tenían mucho conocimiento. Eran personas muy responsables, conocían la ley porque ellos la escribían. Ya ve que en aquel tiempo no habían copiadoras, la escribían a mano. Esos eran los escribas. Y dice que llega en el versículo 28, que usted lo tiene ahí, del 12-28, le pregunta acerca de algo. Le dice: pero ya vio a todos los demás y cómo Jesucristo le respondió a los demás. Y le dice: bueno, si me voy a acercar a preguntar algo, más vale que pregunte algo bueno, ¿no? No me voy a salir con Jesucristo o con algo aquí. Se atrevió a preguntarle, viendo toda la respuesta que le había dado a los demás. Y acercándose al 28 dice, uno de los escribas que los había oído disputar, o sea, que había estado ahí pendiente de todo lo que decían, se le acercó y dijo: yo no me voy a quedar atrás, yo voy a salir con una pregunta que valga la pena. A mí no me va a dejar así tranquilo. Yo voy a hacer una pregunta en la cual aquí vamos a hacernos camaradas Jesucristo y yo. Y le pregunta, dice, y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. No había equivocación. Jesucristo se sabía los mandamientos. El escriba se sabía los mandamientos. Entonces, cuando Jesucristo lo mira algo diferente. Y si usted se fija, la manera de responderle de Jesucristo al escriba es diferente de la manera que le respondió a los otros. Una de las razones por las cuales yo veo a leer por qué Jesucristo le respondió diferente al escriba es por la actitud diferente que traía el escriba. Yo, si hubiera estado ahí, yo creo que yo no le hubiera preguntado. Yo hubiera dicho: pues me ahorro que me dé una regañada, mejor me quedo calladito, me veo más bonito. Pero el escriba, había algo en él que había despertado un interés de saber, bueno, estos conocen la ley, saben la ley y tratan de ejercer la ley en el pueblo. ¿Por qué Jesucristo los está dando tanto palo? ¿Por qué los está exhortando tanto? ¿Dónde está el error? ¿Cuál es el problema? No sé si el escriba llegaría al pensamiento, a la base de las cosas, de donde en realidad desciende todo lo que es la ley. Yo supongo que alguna chispa del Espíritu Santo se acercó al corazón de aquel escriba y que analizó las cosas y digo, bueno, si el problema no está en conocer, si el problema de estos que conocen la ley, que son los que aplican la ley en el pueblo, de estos que son los que descienden de los sacerdotes, que tienen conocimiento, que se la creen de mucho, ¿cuál es el problema entonces? ¿Por qué es que Jesucristo tiene tanto, verdad, que decirles a esto y exhortarlo? ¿Cuál es el problema? Pareciera que el escriba llegó al punto en el cual de él querer saber en realidad dónde estaba el problema del fariseo, del saduceo. Dice, bueno, vamos a ver entonces dónde está la prioridad de los mandamientos y de la ley. Si no es el conocimiento que tienen estos, ¿qué es? ¿Dónde está? Y le hace la pregunta del primer gran mandamiento.
¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Dónde está? Para ver si Jesucristo pensaba diferente, ¿no? Porque los mandamientos principales para el fariseo, para el saduceo, no era amar a Dios, no era amar al prójimo, no era en sí tener el corazón pegado a amar a Dios con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza. Era obedecer la ley antes que amar a Dios. No sé si me doy a entender. Era obedecer la ley, en su corazón era primordial. Era primero obedecer la ley antes que obedecer a Dios mismo, antes que amar a Dios. ¿Usted sabe que se puede ser obediente sin amar? Sí, se puede ser obediente sin amar. Usted puede ser muy obediente sin amar a la persona a la cual usted está obedeciendo. Y esto es lo que le pasaba a ellos. Obedecían leyes, obedecían la palabra, pero no amaban a Dios. Y aquel hombre se va y le dice al escriba: Señor, ¿cuál es el primer gran mandamiento? O sea, quiero saber cuál es su prioridad en medio de lo que es la palabra, porque veo que tiene conocimiento de la palabra, tiene conocimiento de todo lo que hay. Les ha respondido bien, he visto que has disputado con ellos. Ahora yo quiero saber qué es lo que tú piensas, dónde está la prioridad entonces de lo que es la palabra, de lo que son las leyes. Y Jesucristo le responde con el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Y aquí es donde quiero terminar con esto. Todos tenían cualidades y conocimientos de la palabra de Dios. Cada uno erraba al aceptar la palabra conforme su religión, conforme sus diferencias. Defendían sus religiones y sus puntos de vista, pero se olvidaron de conocer a Dios y amar a Dios. Por lo tanto, no podían reconocer, no podían percibir la presencia ni la imagen del amor de Dios en la persona de Jesucristo. Porque todo ellos estaba enfocado en obedecer la ley y no en amar a Dios. Percibir, decíamos hace un momento, es adquirir el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunicamos. ¿Por qué no podían percibir lo que Jesucristo les quería dar a entender? ¿Por qué no podían percibir la presencia, la santidad de Jesús? ¿Por qué no podían percibir el poder de Dios a través de Jesucristo? ¿Por qué no podían percibir a Jesucristo como Hijo de Dios? ¿Por qué no podían ellos aceptar a Jesucristo? ¿Por qué no lo aceptaron? Sencillo, era porque el primer mandamiento en sus vidas no se había llevado a cabo, que era amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando no amamos a Dios, podemos percibir todo lo demás a nuestro alrededor, pero nunca podremos percibir lo espiritual, ni las bendiciones, ni la presencia de Dios en nuestra vida, porque estaremos enfocados en muchas otras cosas. De todo lo que estamos viviendo hoy en día en este mundo, hermanos, no es la ley, no es la Biblia la que nos va a salvar. No es nada de esto lo que nos va a sostener. Porque usted puede leer la Biblia, puede orar, usted puede hacer tantas cosas, pero podríamos estar como los fariseos y como los saduceos, sin poder percibir la presencia de Dios. La presencia de Dios no podemos dejarla por un lado, pero para eso se necesita seguir manteniendo una comunión, se necesita seguir manteniendo una relación con Dios en casa, para que podamos percibir en todo instante, en medio del problema, en medio de las situaciones negativas, en medio de la necesidad, podamos percibir, que no nos quite el poder percibir en nuestra vida, poder saber qué es lo que Dios está haciendo a través de lo que vemos, qué es lo que Dios está obrando a nuestro alrededor, a nuestro favor. Yo le diré una cosa: Dios obra a nuestro favor, pero muchas veces no lo podemos percibir. Hay una percepción muy corta de nuestras vidas hacia lo que Dios está queriendo hacer. Nos pasa lo mismo que los fariseos y los saduceos. No podían percibir la presencia de Jesucristo, ni reconocer lo que Jesucristo estaba haciendo, ni el plan ni el propósito de Dios, porque estaban más enfocados en obedecer una Biblia, en obedecer una palabra que sin la vida de Cristo, sin la vida del Espíritu Santo, te mata.
¿Por qué? Porque aprendes a querer obedecerla conforme a tus fuerzas y te vas a sentir que no puedes. Es que nadie puede obedecer la palabra de Dios sin antes amar a Dios primero. El primer mandamiento, amarás a Dios. Y el segundo es igual, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se cumple la ley y los profetas. Ahí los mató a todos aquellos. Pero no lo pueden entender, ni lo pueden percibir, ni lo pueden dejar entrar en su corazón. Porque anteponen una coraza que es letra antes que la misma presencia y el amor de Dios. Se necesita una relación íntima con Dios. Hoy en nuestros días, hermano, no deje que lo que estamos viviendo, esta situación que nunca habíamos vivido, pero para la gloria de Dios nos permite vivir. Óigame, yo creo que la iglesia de Dios se levanta, la iglesia de Dios se mantiene en comunión con el Padre, porque es lo único que hará que la iglesia siga adelante. Muchos critican la iglesia porque se cierra o porque se abre. Muchos critican que por qué vienen con máscara. Uno por ahí dijo, yo no voy a abrir la iglesia, dijo, hasta que no me dejen meter a toda la gente. Yo no voy a estar entrando a la gente con máscara y que no sé qué tanta cosa. Y criticó a todos los que ya habíamos abierto iglesias, ¿verdad? Todas las iglesias que ya estábamos dando servicio. Y empezó a decir tantas cosas. O sea, es tanta el egocentrismo de la persona de querer establecer su propia voluntad y olvidándose del amor hacia el resto de las personas que quieren asistir a un templo. Hay tanta vanagloria muchas veces en nuestra vida. Hay tantas cosas que se anteponen al amor de Dios. No dejemos que esto nos presione en nuestra vida. Y vayamos nosotros a caer, hermano, en cuestionar las cosas de Dios, en cuestionar a Dios mismo, sino que amémosle, respetémosle. Ámelo a Dios. Ame a Dios en su casa. Amémosle. No erremos. No erremos nosotros. Y amemos a Dios sobre todas las cosas en nuestra vida. Él es el único que puede darnos la fortaleza. ¿Cuánto Dios los ha fortalecido hasta ahora? Ya para terminar, que ya se me acabó el tiempo, déjenme darle lo último. Dios Jesucristo pudo percibir cuando los fariseos se acercaron, pudo percibir la hipocresía en ellos por la manera como les preguntaban las cosas. Pudo percibir el error en los saduceos y pudo percibir el corazón del escriba, cómo le preguntaban las cosas y la intención de aquel escriba. El escriba le responde y le dice, sí, Señor, qué bueno, eso es lo que tú has dicho. Parece que el corazón del escriba entendió aquello, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. Si Dios puede percibir ese momento, yo le quiero hacer una pregunta. Yo sí, ya ve que yo siempre soy bien preguntón y todo, ¿no? ¿Qué será lo que Dios pudo percibir de nosotros en su templo este día? De usted y de mí. ¿Cuántos creen que Dios habita en su templo? Allá a la entrada usted tiene que le toma la temperatura, ¿no? Con un rayo láser. Y le toma ahí la temperatura para ver cuánta temperatura trae. Imagínese que estuviera Dios en la entrada, antes de entrar al templo. Y Él no necesita termómetro ni nada de eso, ¿no? Pero si Él pudiera haber estado a la entrada de la iglesia y haber percibido en nuestros sentidos, en nuestras acciones, en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, ¿cuál era la intención de venir al templo? ¿Qué hubiera percibido Dios de nosotros? ¿Qué hubiera percibido de nuestro estado de ánimo? ¿Qué hubiera percibido de mi corazón de adoración? ¿Qué hubiera percibido de mi vida espiritual? Pero sobre todas las cosas, ¿qué es lo que Dios percibe de mi corazón hacia Él? Ya hablamos de lo que podemos percibir de Él. Ahora, ¿qué es lo que Él puede percibir de nosotros? ¿Qué es lo que Él puede sentir de nosotros? ¿Qué es lo que Él puede ver en nosotros? Al escudriñar en nuestro corazón y al escudriñar nuestra vida, ¿qué es lo que Él puede percibir que le hemos dado, que le estamos dando? Y no solamente aquí, ¿qué es lo que Él puede percibir de nosotros cada día?
Si Dios pudiera percibir nuestro amor y pudiera medirlo, ya ve que ahí el control, el aparatito se mide cuántos grados de temperatura tiene cada uno de nosotros, ¿verdad? Y si el termómetro del amor de Dios pudiera percibir cuánto medimos nosotros del amor de Dios en nuestra vida, ¿cuánto marcaría? Si la medida perfecta fuera un 100, ¿cuál sería nuestra temperatura que Dios pudiera percibir del calor del amor que existe en nuestros corazones hacia Él? Lo más tremendo de todo esto es que el segundo mandamiento es igual. Vas a amar a tu prójimo dependiendo cómo ames a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, el amor que yo infundo hacia los demás depende de cuánto amor yo tengo de Dios en mi vida. Por eso es que Dios se encarga, y es tan primordial, que el primer mandamiento en la vida de nosotros sea siempre amarle a Él sobre todas las cosas. Porque ahí depende todo lo que está escrito, la ley y los profetas. De ahí depende todo lo que la Escritura dice. Si no amamos a Dios, la Escritura se vuelve vacía. Mi amor hacia mi prójimo se vuelve vacío porque trato de amarlo conforme a mi conveniencia. Mi amor hacia la iglesia se vuelve una carga. Mi amor a la iglesia se vuelve una religiosidad, pero sin amor a Dios. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para usted y su familia. Si les gustaría saber más acerca de nuestro ministerio o si necesita oración, nos puede visitar en www.cmla.com o escríbanos a info@plenosmla.com. Por último, si les gustaría conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, los links van a estar en la descripción del video. Dios les bendiga y los esperamos en la próxima transmisión.